Egipto, la tierra más poderosa del mundo. Pero cuando el faraón desafió al Dios de Israel, el cielo desató su furia, agua convertida en sangre, plagas que arrasaron ciudades, tinieblas eternas y la noche más aterradora de la historia. ¿Estás listo para vivir las 10 plagas de Egipto como nunca antes contadas? Las arenas del desierto ardían bajo el sol implacable, mientras el río Nilo corría majestuoso como el corazón de Egipto. Faraón se sentaba en su trono de oro, seguro de su poder, creyendo que ningún dios podía desafiarlo. Pero una voz resonó en el palacio. Moisés, enviado del Dios viviente, se presentó con un mensaje que estremeció los muros. Deja ir a mi pueblo, para que me sirva en libertad. El faraón, con una sonrisa arrogante, respondió: ¿Quién es ese Dios para que yo obedezca su voz? Egipto es mío, y sus esclavos también. Entonces, el cielo se oscureció con presagio. El Señor, poderoso y temible, levantó su mano contra la tierra de Egipto. Y así comenzaron las plagas que cambiarían para siempre la historia de los hombres. La primera plaga, el río de sangre, el Nilo, orgullo de Egipto, comenzó a temblar. Sus aguas azules se tornaron rojas, como la sangre derramada en la batalla. Los peces murieron, el hedor llenó el aire y el pueblo clamaba horrorizado. Los sacerdotes egipcios trataron de imitarlo con sus artes, pero no pudieron limpiar las aguas. El faraón, endurecido, cerró su corazón. La segunda plaga, ranas por millones. Desde las aguas malditas surgieron legiones de ranas. Cubrieron las casas, los palacios, los templos y hasta el lecho del faraón. El pueblo gritaba sin descanso, pero aún así, el gobernante se negó a obedecer. La tercera plaga, el polvo se convierte en piojos. El desierto levantó una tormenta de polvo, y el polvo mismo se transformó en enjambres de piojos que cubrieron a hombres y animales. Los magos de Egipto cayeron de rodillas y dijeron al faraón: esto es el dedo de Dios. Pero su corazón seguía como piedra. La cuarta plaga, enjambres de moscas oscuras. Nubes de moscas invadieron Egipto, trayendo enfermedad y desesperación. Sin embargo, en la tierra de Gosén, donde habitaban los hebreos, no entró ni una sola. El Señor mostraba así su poder y su protección. El faraón, en su desesperación, casi cede. Pero en cuanto las moscas se retiraron, su orgullo volvió a endurecerlo. Y así, con la furia de la naturaleza y el poder del cielo revelándose ante Egipto, el conflicto apenas estaba comenzando. El Nilo aún recordaba el olor a sangre, y Egipto no había olvidado el rugido de las ranas ni la mordida de los insectos. Pero el faraón, con el corazón endurecido como hierro, desafió al Altísimo una vez más. Entonces, nuevas calamidades cayeron sobre la tierra. La quinta plaga, la muerte del ganado en los campos. Los rebaños comenzaron a caer uno tras otro. Caballos, camellos, vacas, ovejas y cabras morían en silencio, sus cuerpos yacían como sombras en la arena. La riqueza de Egipto se desplomaba, pero en Gosén, donde vivían los hijos de Israel, el ganado permaneció sano y fuerte. El pueblo miraba al cielo, y aún así el faraón no cedió. La sexta plaga, llagas y úlceras. De repente el aire se llenó de ceniza ardiente. Moisés la lanzó al viento, y al caer sobre los egipcios, su piel se cubrió de llagas y úlceras dolorosas. Ni los sacerdotes pudieron entrar en los templos, cubiertos de vergüenza y sufrimiento. Los gritos de dolor se escuchaban en cada calle, pero el corazón del faraón seguía sellado por su orgullo. La séptima plaga, granizo de fuego. Entonces los cielos se abrieron con furia, un estruendo de truenos estremeció Egipto, y del cielo cayó granizo mezclado con fuego. Los campos ardían, los árboles eran arrancados de raíz, las cosechas quedaban destruidas. Los animales que aún quedaban en el campo fueron abatidos sin piedad. Por primera vez, el faraón, temblando de miedo, gritó: «He pecado contra el Señor. Ruega por mí, Moisés, y dejaré ir a tu pueblo».
Pero cuando el granizo cesó, su orgullo regresó, más duro que el bronce. La octava plaga, enjambre de langostas. Una oscuridad viviente se levantó en el horizonte. Millones de langostas descendieron sobre Egipto, devorando todo lo que quedaba en pie, los trigales, las vides, los árboles. No quedó nada verde, nada que diera fruto. El país entero fue reducido a desolación. El faraón, desesperado, clamó: «Perdóname esta vez, y ruega al Señor que quite esta plaga». Moisés oró, y un viento fuerte se llevó a las langostas al mar. Pero apenas Egipto respiró aliviado, el corazón del faraón volvió a cerrarse. Y así, con los campos vacíos, el ganado muerto y la tierra devastada, Egipto se hundía en la ruina. Pero lo peor aún estaba por llegar. Egipto era ya una sombra de lo que había sido. Los campos destruidos, el ganado muerto, las ciudades infectadas y el pueblo clamando en desesperación. Sin embargo, el faraón permanecía como una muralla de piedra, negándose a liberar a los hijos de Israel. Entonces, el Señor desató las últimas señales de su poder. La novena plaga, tinieblas eternas. Un día, el sol se apagó, una oscuridad espesa, tan densa como la muerte, descendió sobre Egipto. Por 3 días, los egipcios no vieron la luz ni pudieron moverse de sus lugares. El silencio era roto solo por llantos y susurros de miedo. Era como si la misma noche hubiera devorado al país entero. Pero en la tierra de Gosén, la luz del sol seguía brillando sobre los hogares de los hijos de Israel. El contraste era tan grande que muchos egipcios empezaron a temer que aquel Dios invisible reinaba sobre todo el mundo. El faraón, cegado por la oscuridad y la ira, gritó a Moisés: «Vete de mi presencia. Si vuelves a presentarte delante de mí, morirás». Moisés, con la mirada firme, respondió con voz de trueno: «Bien lo has dicho, no volveré a ver tu rostro. Pero escucha estas palabras: a la medianoche el Señor pasará por Egipto, y todo primogénito en esta tierra morirá, desde el hijo del faraón hasta el hijo de la sierva. Entonces sabrás quién es el verdadero Dios». El silencio que siguió fue más pesado que la misma tiniebla. Una sombra de terror se extendió en los corazones de todos. La noche cayó sobre Egipto como nunca antes. El aire se volvió pesado, y un silencio mortal cubrió la tierra. Moisés reunió a los hijos de Israel y les transmitió la orden del Altísimo. Cada familia tomará un cordero sin defecto, lo sacrificará, y con su sangre marcará los dinteles y los postes de su casa. Porque esta noche el Señor pasará por Egipto, y donde vea la sangre, pasará de largo. Los hebreos obedecieron, encendieron lámparas, asaron el cordero y lo comieron de pie, con sus sandalias puestas y el bastón en la mano, como peregrinos listos para partir. Esa noche sería recordada por todas las generaciones. Décima plaga, la muerte de los primogénitos a la medianoche. Un viento helado recorrió Egipto, y de pronto el clamor comenzó. En cada casa egipcia, desde el palacio real hasta la choza más humilde, el primogénito cayó sin vida. El hijo del faraón, orgullo de la corona, yacía en silencio. Ni los dioses de Egipto pudieron salvarlos. Un grito desgarrador se elevó hasta el cielo. Madres llorando, padres desesperados, sacerdotes confundidos. Nunca Egipto había conocido un dolor tan profundo. Pero en las casas marcadas con la sangre del cordero, reinaba la paz. El ángel de la muerte pasó de largo, y los hijos de Israel fueron guardados bajo la promesa del Señor. El faraón, quebrantado y vencido, llamó a Moisés en medio de la noche y gritó con voz temblorosa: «Levántate, sal de en medio de mi pueblo, tú y todos los hijos de Israel. Id a servir al Señor como habéis dicho, y bendecidme también a mí». Esa noche, Egipto lloraba, pero para Israel había llegado el momento de la libertad. El pueblo que había sido esclavo por siglos estaba a punto de emprender el viaje más grande de su historia. Las puertas de Egipto se abrieron de par en par,
Cientos de miles de hebreos, hombres, mujeres y niños, salían apresuradamente, llevando consigo sus rebaños, sus pertenencias y el pan sin levadura. Era una multitud inmensa que avanzaba bajo la luz de una luna llena, guiados por la promesa de libertad. El pueblo marchaba, y en medio de ellos se alzaba la figura de Moisés, con su cayado en alto y su fe firme como la roca. Los esclavos se habían convertido en peregrinos, y Egipto, derrotado, los veía partir en silencio. El orgullo del faraón. Pero el corazón del faraón no descansó. En la penumbra de su palacio, entre lamentos y cenizas, su orgullo volvió a encenderse como fuego. ¿Cómo he dejado ir a mis esclavos? Rugió, y con furia reunió a su ejército, carros de guerra, caballos, soldados armados con lanzas y espadas. El desierto tembló bajo el estruendo de sus ruedas. El milagro del Mar Rojo. El pueblo de Israel llegó a la orilla del Mar Rojo, atrapado entre el agua y el ejército que se acercaba. El miedo llenó sus corazones, pero Moisés levantó su voz. No temáis, estad firmes, y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros. Entonces extendió su cayado sobre el mar. El viento sopló con fuerza, las aguas se levantaron como murallas, y un camino seco apareció en medio del abismo. El pueblo atravesó entre paredes de agua, iluminado por la columna de fuego que el Señor puso detrás de ellos para detener a los egipcios. La derrota de Egipto. El faraón y sus carros entraron tras ellos en medio del mar, pero el Señor confundió sus ruedas, y el pánico se apoderó de los soldados. Cuando los hebreos terminaron de cruzar, Moisés alzó su cayado una vez más, y las aguas volvieron con furia, sepultando al ejército del faraón bajo las olas eternas. Ni uno solo de los enemigos sobrevivió, y en la orilla, Israel contempló con asombro el poder de su Dios, levantando un canto de victoria. El Señor es mi fuerza y mi cántico. Él es mi salvación. Así terminó la esclavitud. Un pueblo nació libre, guiado por la mano poderosa del Altísimo. Egipto jamás volvió a ser el mismo. Y el eco de esas 10 plagas aún resuena como testimonio del Dios que juzga a los soberbios y libera a los oprimidos. Las 10 plagas no fueron simples desastres naturales. Fueron la muestra de un poder que ni el imperio más grande del mundo pudo resistir. Egipto cayó de rodillas, y un pueblo esclavizado salió libre hacia su destino. Esta historia no es solo del pasado. Es un recordatorio de que ningún orgullo humano puede vencer al poder de lo eterno. Si esta historia te estremeció, dale like, suscríbete y acompáñame en más relatos épicos que cambiarán la forma en que miras la historia.